Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es una bendición, ¿verdad?, estar nuevamente en la casa del Señor y qué bueno, ¿verdad?, que Dios nos ha permitido estar nuevamente. Sean bienvenidos, bienvenidas, y también los hermanos que también van a sintonizarnos, sean bienvenidos y bienvenidas también. Vamos a comenzar una serie de estudios en esta noche o tarde, como dijo el hermano Walter, ¿verdad? Vamos a comenzar una serie de enseñanzas donde podemos aprender, donde podemos entender o cómo podemos vivir con esperanza en un mundo quebrantado. Es muy interesante, ¿no? Lo que hay. Vamos a ver 12 enseñanzas en este nuevo libro que vamos a comenzar en la noche de hoy. Así que sean bienvenidos también los que están en casita, pues también que se gocen también de estas enseñanzas. Así que acompáñenme en su Biblia o en el libro que nosotros que estamos acá y en casita, pues los que tienen su Biblia, vamos a estar viendo el pasaje de Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a estar viendo los versículos del 1 al 9. Así que, pero antes, vamos a ponerlo en la mano del Señor. ¿Amén? Así que acompáñenme con una oración antes de iniciar nuestras enseñanzas. Amado Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta nueva oportunidad que tú nos das. Un día más de vida, Señor. Un día más de salud, Padre. Hasta aquí nos has guardado, Señor. Bendice cada uno de mis hermanos que está presente aquí en tu casa, Señor. También los hermanos que nos van a ver, Señor, por las redes sociales. Bendíceles, ayúdenles, Señor. Y que cada palabra que se diga en este lugar, Señor, haga impacto en cada corazón, Señor. Y que sigamos confiando en ti, Padre. Sabemos que estamos en un mundo de maldad, en un mundo caído, Señor. Pero también confiamos en ti, Señor, porque en medio de esas tribulaciones, tú siempre nos das una paz que sobrepasa todo tu entendimiento, Señor. Te damos gracias, Señor. Todo lo ponemos en tus manos. Que tu Santo Espíritu nos guíe de principio a fin. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Como bien habíamos dicho, ¿verdad?, comenzamos una serie de enseñanzas. Y es interesante porque todas estas primeras 6 enseñanzas que vamos a ver, vamos a ver en la primera carta del apóstol Pedro. Así que acompáñenme ahí, en ese primer pasaje que tenemos ahí, Primera de Pedro, capítulo 1, los versículos del 1 al 3. La palabra de Dios dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. En la primera epístola del apóstol Pedro comienza, ¿verdad? Esta es la primera epístola del apóstol Pedro. Él comienza caracterizando a sus destinatarios como expatriados. Ustedes ven ahí en el primer versículo, expatriados de la dispersión. Históricamente sabemos que la nación de Israel, pues, había sido esparcido, ¿no?, en varios lugares en siglos anteriores, ¿verdad?, por los asirios, los babilonios. Eso lo encontramos en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, que fueron expatriados. Pero en este pasaje, o el apóstol Pedro quizás no se está refiriendo a esos judíos que fueron expatriados, sino que más bien se dirige
al grupo de cristianos que habían confiado en Jesucristo o que habían creído en el Evangelio. Así que ellos habían sido prácticamente por su fe, estaban siendo expatriados en sus propias comunidades por haber creído en Cristo, por haber seguido al Señor. Y eso es muy interesante. Por eso el apóstol Pedro identifica ahí cinco provincias. Si ustedes ven ahí en el versículo 1, ¿verdad? Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, dice, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. O sea, identifica 5 provincias. Así que eso es lo que vemos que Pedro no menciona a todas las provincias, porque recordemos que había muchos lugares donde el Evangelio había llegado a través del apóstol Pablo, ¿verdad? Se recordarán ustedes en el libro de los Hechos, estuvimos viendo anteriormente que habían lugares habían otros lugares, ¿verdad?, donde Pablo estuvo predicando y muchas personas creyeron en Jesucristo, pero aquí Pedro está haciendo mención de 5 provincias. 5 provincias. Esto nos lleva a concluir que la persecución de la cual Pedro habla de esta carta está a las regiones esas, así que desde Asia, ¿no? Está dirigido a esas 5 provincias del territorio del Imperio Romano. Eso es muy interesante que entendamos eso. No es para todos los judíos que el apóstol Pedro se está dirigiendo, sino que él está identificando 5 provincias. Así que, y es muy interesante lo que hace él en el versículo 2, ¿verdad? Según dice ahí, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados. Dice, con la sangre de Jesucristo. Hace unos años atrás, cuando yo leí por primera vez este pasaje, y cuando yo vi eso decía rociados. O sea, es una expresión que el apóstol menciona acá. Es como que alguien agarrara, ¿no?, algo y rociarlo, cubrirlo completamente con la sangre del Señor, ¿verdad? Eso es lo que el apóstol nos quiere dar a entender, que nosotros fuimos cubiertos por la sangre del Señor Jesucristo. Dice, para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Aquí podemos ver entonces en el versículo 2 que esos recipientes cristianos y no judíos ortodoxos, como les dije anteriormente, sino que son cristianos, Pedro los reconoce por su fe en el Dios Trino. Como ustedes pueden ver ahí dice, elegido según la presencia de Dios Padre, santificados en el Espíritu, dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Vemos que él está enseñando acá el Trino Dios, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es muy interesante porque él está reconoce, el apóstol reconoce por su fe en el Dios Trino. Así que Pedro quería asegurarles, y también a nosotros los creyentes en ese tiempo de Asia, y nosotros también, que muchas veces somos afligidos nosotros, y quizás no como estos hermanos les estaba sucediendo. Nosotros, yo creo que podemos decir que estamos bien, no estamos siendo afligidos, porque aquí lo que vemos es que estos hombres estaban siendo desechados por su propia gente, ¿no? E incluso quizás por su propia familia. Pero aquí, entonces él quiere asegurarles a esos creyentes y a nosotros también que por diversas tribulaciones que nosotros podamos pasar o que estemos nosotros sufriendo, aunque ellos se sentían como expatriados, y nosotros probablemente podemos sentir, por caso de Dios, que no lo estamos sintiendo, ¿verdad? Pero él quiere asegurarles que
que hay algo ahí, hay una promesa de Dios, hay una promesa. Y eso es muy interesante, porque él dice que eran como elegidos, como dice ahí, ¿verdad? Elegidos según la presencia de Dios. O sea, nosotros somos elegidos y nos sentimos confiados en Dios, porque Él nos ha elegido. Eso es lo que el apóstol quiere hacerles ver, que ellos son elegidos, son seleccionados para Dios. Así que eso es lo que recuerden. Aquí estaban pasando momentos difíciles. Estos cristianos pues estaban sufriendo la persecución, y ese es el contexto de la carta del apóstol Pedro: animar a esos hermanos que siguieran, porque ellos habían sido elegidos, rociados, dice, por la sangre, o con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Así que Pedro extiende aquí un saludo quizás típico cristiano, ¿no? Gracia y paz os sean multiplicados. Como dice el versículo 2, ¿va? Como también podemos leer en las cartas de Pablo también, que la gracia se menciona para recordar a los creyentes que la salvación es inmerecida, ¿no? Es por gracia, como dice Efesios capítulo 2, versículo 8, ¿no? Que por gracia sois salvos. Eso es. O sea, es algo que nosotros no lo merecemos, ¿no? Es inmerecido. Y eso es lo que el apóstol quiere decirles. Y en el versículo 3 pues vemos entonces que Pedro se une, y eso es muy interesante. Pedro se une con los creyentes atribulados de Asia para expresar la esperanza que ahora tienen en común. Como dice él, el apóstol bendice a Dios Padre, que nos hizo renacer. Nos hizo renacer. Es decir, los regeneró, los hizo nacer de nuevo. ¿Se recuerdan ustedes el texto de Juan capítulo 1, versículo 2, verdad? Dice ahí que a los que creyeron, Él los hizo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, hay un nuevo nacimiento que Dios nos da, y solo Él lo puede dar. Así que Él es el que da el nuevo nacimiento, algo que, como hemos visto, algo que nosotros no merecemos, pero en su divina gracia Él nos hace renacer. Amén. Nos hace renacer. Así que había una esperanza viva, ¿verdad? Como sigue diciendo en el versículo 3, bendito el Dios y Padre, dice, de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, ¿verdad? Nos hizo renacer en una esperanza viva. O sea, hay una esperanza viva del creyente. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea, hay una esperanza, hay algo que, y es una esperanza viva, ¿verdad? Es una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, como él menciona en el versículo 3. Así que hay una esperanza para nosotros también, ¿verdad? Pero eso es a través de nuestra fe. Amén. Antes de pasar a nuestro siguiente punto, quiero resaltar algo acá, quiero destacar. Aquí vemos el apóstol Pedro que identifica a sus lectores como expatriados. Como expatriados. Los cristianos están siendo expatriados dentro de sus comunidades, como si no pertenecieran ahí. Como que si no pertenecieran ahí. ¿Por qué? Por ser creyentes, por ser seguidores del Evangelio. Pero también Pedro los recomienda al Trino Dios. Eso es muy importante, como vemos en el versículo 2, ¿verdad? Dice ahí, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Él encomienda eso. El Padre los había elegido, como dijimos anteriormente, en el Espíritu Santo, los estaba santificando, y eso porque fueron rociados, ¿verdad? Fueron rociados por la sangre de Jesús cuando lo recibieron como Señor y Salvador. Y eso es lo que nos
sucedió a nosotros, fuimos rociados por la sangre del Señor. Así que, amén, eso es lo que Pedro quiere hacerles ver a este grupo de cristianos, pero también les recuerda que son recipientes de la gracia y paz, y como vemos en el versículo 3, Pedro sabe que ya los recipientes de la gracia inmerecida de Dios, ¿verdad? Lo que habíamos mencionado, y de la paz, que ahora disfrutan al haber sido perdonados de sus pecados o del pecado y reconciliados con Dios. Pedro pide que esas virtudes cristianas sean multiplicadas en vista de las pruebas por las cuales están pasando, y eso aplica para cada uno de nosotros también. Como dijimos anteriormente, nosotros quizás no hemos sido maltratados como estos hermanos lo estaban pasando, pero probablemente sí podemos ser maltratados. Y claro, el Señor Jesucristo lo dijo, ¿verdad? Que seremos aborrecidos por causa de su nombre. Amén. Así que acompáñame al siguiente punto. Este punto ahí en 1 Pedro, como ya dijimos, es muy interesante porque aquí vamos a estar viendo casi toda la carta del apóstol. 1 Pedro capítulo 1, vamos a continuar con los versículos 4 y 5. Dice ahí: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Aquí el apóstol, en estos versículos, el apóstol continúa mostrando lo que Dios le da al creyente cuando nace, ¿verdad? Cuando nace de nuevo a una nueva esperanza que es mucho más glorioso que cualquier anhelo que hayan tenido o en su vida cotidiana. Eso es muy interesante. Sobre todo el creyente tiene la seguridad. Hay una seguridad de recibir una herencia. Hay una seguridad de recibir una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Aquí Pedro describe la naturaleza de la herencia del cristiano. Es muy interesante, ¿verdad? Hay una herencia que el cristiano recibe. Incluso quizás nosotros no lo podemos recibir ahorita, sino que tenemos que luchar para obtener eso en el día postrero, y eso es lo que él nos va a explicar en los versículos después de estos, ¿no? Porque como bien vimos, estos cristianos estaban siendo torturados, quizás maltratados, pero él les dice que hay una herencia esperando por cada uno de esos cristianos. ¿Y cuáles son? Pues es lo que él está diciendo: una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Hay tres aspectos de la nueva herencia en Cristo. En primer lugar, él nos dice que hay una herencia incorruptible, una herencia incorruptible. En segundo lugar, pues hay una herencia incontaminada. Y la tercera herencia, que es inmarcesible. Pero ¿qué podemos decir de eso, verdad? De lo incorruptible, pues que eso nunca caerá, eso va a permanecer siempre, ¿no? Y en segundo lugar, como él dice, incontaminada, es algo que siempre va a estar ahí, que nunca se va a contaminar. Y esa es la herencia que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Y la herencia inmarcesible, lo que él menciona ahí, ¿verdad? Que es algo que nunca va a perder su belleza, su atractivo. Es inmarcesible. Eso siempre va a estar ahí. Siempre va a estar, nunca va a perder su belleza, su atractivo. Y si el creyente, y muchas veces el creyente duda de eso, ¿verdad? Y dudamos de eso, ¿verdad?
debido a las pruebas y muchas veces dudamos, ¿verdad? Y siempre hay, por cristianos que seamos, pero siempre tenemos algo quizás. Pero aquí lo que la palabra de Dios nos está instando es que debemos de confiar, no de confiar, que hay una herencia detrás de todo eso. Y eso es lo que el apóstol les quiere dar a entender a ese grupo de cristianos, que hay una herencia que es incontaminada, incorruptible e inmarcesible. Hay una herencia ahí y solo Dios la puede dar. Pero es que a través de nuestra fe debemos de seguir confiando en Él y tener esa esperanza. Así que ese es algo que Él nos está diciendo, ¿verdad? Y la idea central de este pasaje es que solo la esperanza en Cristo es segura y cierta. Solo la esperanza en Cristo es segura y cierta. O sea, no hay nada más seguro, solo en Cristo. Veamos qué sigue diciendo el apóstol Pedro. Versículo 6. En lo cual dice: vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, y es la salvación de vuestras almas. Amén. Como ya hemos estado viendo, y es interesante que vayamos viendo los versículos, porque es muy interesante. Así que debemos de ver, debemos de entenderlo, cómo es que el apóstol comienza diciendo. En el versículo anterior, o el versículo 5, él introduce que la responsabilidad del creyente es de vivir mediante la fe. Ya lo hemos mencionado varias veces, ¿no? Es por medio de la fe, es a través de la fe. Así que en cualquier circunstancia, recuerden que los hermanos estaban pasando momentos difíciles, pero es la fe es la que tiene que permanecer, cualquiera que sean las circunstancias. Ahora el apóstol pasa a desarrollar el tema de cómo se manifiesta la fe de aquel que ha confiado en Cristo Jesús, y eso es lo que él va a hacer a continuación. ¿Cómo se manifiesta la fe de aquel que ha confiado en Cristo Jesús? Sabiendo así que su salvación es personal, ¿no? Y su herencia está asegurada, como ya lo vimos, eternamente en Dios. Así que, pero por otra parte, el cristiano sabe que las pruebas también significan, y eso es algo muy interesante, ¿no? Porque muchas veces pensamos nosotros, lo que nosotros sufrimos tampoco significa que Dios los está castigando, porque nosotros muchas veces pensamos de que Dios nos castiga porque pasamos por diversas pruebas, pero eso no es así. Y es algo interesante porque hay tantas pruebas que vienen, y el Señor Jesucristo, y escuchen esta declaración del Señor Jesucristo ya glorificado, ya no podemos decir cuántos años había pasado, pero cuando Él se revela, ¿no?, delante del apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, y da un mensaje a la iglesia, ¿verdad? A la iglesia de Esmirna. Eso lo encontramos en el capítulo 2, versículo 10. El Cristo glorificado le dice a la iglesia de Esmirna, dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí
Dice, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación. O sea, el Señor está siendo muy claro, ¿no? Está siendo muy claro. Tendréis tribulación por 10 días. Pero escuche esto, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. O sea, podemos pasar por muchas pruebas, ¿no? Muchas tribulaciones, pero el Señor quiere que seamos fieles hasta la muerte. Ajá, hasta la muerte. ¿Para qué? Para que Él nos dé la corona de vida. Esa es una promesa del Señor. Pero tenemos que pasar por pruebas. Eso quiere decir que todos pasamos por pruebas. Yo creo que las pruebas es una de las formas que Dios prueba nuestra fe. Es a través de las tribulaciones, a través de las aflicciones, a través de los problemas. Es el que el Señor prueba nuestra fe. Así que hay algo que, pero como dijimos anteriormente, Dios no produce nuestro sufrimiento ni dolor, pero tampoco desperdicia, ¿no? Sino que muchas veces esa es la forma que Dios hace probar nuestra fe, pasando por diversas cosas, ¿no? De esa forma es que Dios hace, como el apóstol sigue diciendo, dejando al oro puro, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el oro? Pues es un metal, pero tiene que pasar por fuego. ¿Para qué? Para que sea un metal precioso. Y lo mismo hace Dios con nosotros. ¿Y cuáles son ese fuego? Pues son las pruebas, las dificultades, las aflicciones que un cristiano sufre. Y tenemos que pasar para que Dios ponga a prueba nuestra fe. Y no es que Dios nos quiera castigar, sino que es la forma que Dios quiere probar nuestra fe. Así que eso es muy interesante, ¿no? Así que el que es fiel, pues sabe que la fe genuina sometida a prueba, pues como dice él, será hallada en alabanza y honra, como él sigue diciendo, ¿no? Así que Dios dará quizás una inspección, ¿verdad?, de la fe de cada uno de sus seguidores, para ver cómo trabajó el proceso, ¿no? Cómo se ha trabajado el proceso de purificador de las pruebas. Eso es lo que hace Dios con cada uno de nosotros. Así que debemos de entender eso, debemos de captar eso de Dios. Así que si usted está pasando por momentos difíciles, ¿verdad? Y de hecho creo que lo estamos pasando, ¿no? Debido a todo lo que nos ha venido. Pero pensemos en esto, lo que Dios nos está diciendo, ¿verdad? Que tenemos que pasar por eso. Y será, Dios va a probar nuestra fe a través de esto, ¿no? A ver, que mis hermanos, goces en el Señor, disfruten el Señor, siga confiando en Él, porque en medio de esas pruebas o de aflicciones que nosotros sufrimos, pues hay una herencia, ¿no?, que está reservada para usted, para mí y para cualquiera que quiera recibir al Señor. Así que también los hermanos que nos están viendo, también siga adelante, siga fortaleciendo su fe en el Señor. Y si alguien está sin Cristo, pues la invitación siempre está ahí, de seguir, de buscar a Dios, porque lo que hemos visto es solo en Cristo, solo en Él tenemos esa esperanza segura y cierta. Así que, mi amigo, yo le invito a que busque al Señor y que entregue su vida a Él. Así que solo en Él, solo en Cristo tenemos esperanza, no hay otra persona más. Así que gracias por el tiempo. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad que Dios nos ha dado. Amado Dios, te damos gracias, Padre, por esta nueva oportunidad que tú nos has dado de exponer una porción de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, que estas palabras
nos ayuda, nos alienta a seguir adelante, Señor, aunque sea en medio de los problemas, Señor. Hemos visto, Señor, que siempre estás ahí alentándonos. Sabemos que hay una herencia, Señor, que tú nos has reservado, Señor. Queremos estar contigo, Padre. Ayúdenos, Padre, también a los hermanos que nos están viendo, bendíceles, Señor, ayúdeles. Por los amigos, Señor, que no han creído en ti, te pedimos, Padre, que les ayudes, que les toques el corazón y que puedan conocerte, Señor, y obtener esa herencia, Padre, incorruptible, inmarcesible, Señor, e incontaminada, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos que está presente acá. Gracias, Señor, por habernos acompañado, y te pedimos, Señor, que nos sigas ayudando para seguir en este camino muy difícil, Padre, pero sabemos que al final hay algo maravilloso, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro amado Salvador.